soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. ¿Cómo sería tu mundo perfecto? Para algunos, un mundo perfecto sería un lugar de paz infinita, de cero preocupaciones, donde todo el mundo viviría en un estado de placidez más o menos lánguida y bucólica. Para otros, sin embargo, sería una fiesta interminable de rock and roll, sexo y drogas. Algún otro preferiría un lúgubre calabozo sadomasoquista para dar rienda suelta a sus sueños de emular al Marqués de Sade, y para otros sería un lugar lleno de perritos y gatitos. No faltaría quien definiría su mundo ideal como un banquete sin fin, donde uno no se saciara nunca, ni se hartara de comer y beber. El mundo perfecto, pues, es un asunto completamente individual. Una sociedad hecha a gusto y deseos de una sola persona. Pero no lo han visto así quienes a lo largo de la historia, ya sea con toda la seriedad del constructor de sociedades o con la mano ligera del escritor de ficción, nos han ofrecido eso que llamamos utopías, formas de organización de la sociedad que serían la perfección o cuando menos lo mejor a lo que podemos aspirar. Y están también, por supuesto, los diseñadores de lo contrario, de las antiutopías o distopías que pintan un mundo horrendo en el que, por cierto, algunos están convencidos que es el mundo en el que viven, Pero antes de seguir adelante vamos a tratar de deshilar la etimología de utopía, que ha sido asunto que ha hecho perder el tiempo a mucha gente a lo largo de los años. La palabra utopía fue acuñada por Sir Thomas More o Tomás Moro en su libro de 1516 llamado precisamente Utopía. El autor británico acuñó la palabra a partir del griego topos, que significa lugar, y la partícula ou, que significa no. Así que utopía sería un lugar que no existe, ningún lugar, lo imposible. Pero muchos han querido ver en el nombre otro significado, no el de utopía, sino de eutopía, donde eu en griego significa bien, como en eutanasia o buena muerte, o eufemismo, buena palabra que sustituye un término vulgar o incómodo. En ese caso, utopía sería eutopía, el mejor lugar. ¿Importa la etimología? Poco. Entendemos utopía como algo bueno, pero irrealizable, y más o menos por ese camino ha ido nuestro manejo de los mundos perfectos desde el principio, desde antes de que alguien se propusiera diseñar el mundo del futuro, porque las utopías, además, comienzan siempre como nostalgia de un pasado que nunca existió. En la mitología egipcia ya había una edad de oro, que ocurrió poco después de la creación, donde el dios del sol Ra regía sobre todo el mundo y era un tiempo de alegría, abundancia y estabilidad. Los humanos vivían en paz entre los dioses y diosas y las cosas se echaron a perder por la maldad humana que hizo que los dioses se fueran a un lugar donde molestaran menos los pesados humanos. Para los griegos, que también creían en una edad de oro, la decadencia fue un poco más lenta. Primero fue, por supuesto, la edad de oro donde vivió la raza dorada de la humanidad. Después del final de la primera vino la de plata, luego la de bronce, donde los seres humanos se volvieron violentos y ambiciosos, después la edad heroica y la actual pues es la edad de hierro, apagada y oscura. Edad de oro todavía denota un periodo de paz, armonía, estabilidad, prosperidad y magnificencia. Una época en la que, por ejemplo, la gente no tenía que trabajar para alimentarse porque la tierra, sin que se le trabajara, proporcionaba alimento en abundancia. Las personas que vivían en la Edad de Oro alcanzaban una edad muy avanzada, pero siempre manteniendo un aspecto enormemente juvenil, es decir, como Keith Richards, pero si se pareciera a Keith Richards cuando era joven. Estas creencias de los griegos fueron retomadas por los romanos, como prácticamente toda su cultura. Y al final de la República Romana, entre el 44 y el 38 antes de la Era Común, el poeta Virgilio puso las imitaciones pastoriles de regreso en una idealizada Arcadia en Grecia. La cultura védica o hindú, que tampoco inventó nada, vio la historia como un ciclo, y cada ciclo estaba formado por 4 eras o yugas. Satya Yuga, la edad de oro, Treta Yuga, la edad de plata, Dvapara Yuga, la edad de bronce, y Kali Yuga, la edad de hierro, oscuro y mate, donde estamos viviendo actualmente, por cierto. ¿Qué decir de la tradición islamo-judío-cristiana, donde la historia del ser humano comienza precisamente cuando pierde la utopía, cuando pierde el jardín del Edén y es echado por portarse mal, pudiéndose haber quedado obediente y silencioso, viviendo
sin trabajar. Curiosamente, todas las edades de oro son ligeramente misantrópicas. Todas suenan a estas personas amargadas y desfasadas que dicen constantemente: en mis tiempos todo era mejor, o antes no veía uno estas barbaridades, o nosotros no hacíamos eso, y cosas así que revelan fundamentalmente una pérdida enorme de memoria y un desconocimiento atroz de la historia. Porque sí, todas las cosas ya fueron así, y sí, nosotros también éramos así. Pero todos los vendedores de edades de oro del pasado, de utopías antiguas, prometen el regreso a la tierra prometida, a la era mesiánica según la Biblia, al paraíso, al Satya Yuga. Prometen la utopía post-mortem. Y esa utopía post-mortem es la esencia de muchas religiones. Esta vida es difícil, pero a la vuelta de la última exhalación está todo lo que siempre soñaste. La gloria celestial, la unión con todo en el nirvana, 80,000 sirvientes y 72 huríes vírgenes, sobre las cuales se alza una cúpula decorada con perlas aguamarinas y rubíes, o cualquier forma de vida eterna a gusto del creyente agonizante. Por supuesto, la venta de esta promesa resulta y ha resultado enormemente sencilla para los comerciantes de la religiosidad y la espiritualidad. No tienen nada más que prometerlo y asegurarles a sus fieles que viven vidas difíciles, problemáticas, muchas veces dolorosas y agotadoras, que su Dios o uno de sus ángeles o uno de sus profetas o uno de sus ministros ha asegurado que así es. Y los fieles lo creen porque les da esperanza, que es el combustible con el que salen adelante quienes nada tienen, generalmente en beneficio de los que lo tienen todo. Pero hay también quien propone con más o menos seriedad que esa existencia que algunos sueñan después de la muerte, esa utopía de los muertos, es asequible durante esta vida y en este planeta. La primera utopía escrita de la que tenemos noticia es La República de Platón. Es el primer intento por ofrecer desde la filosofía un modelo para una sociedad ideal, perfecta. Para muchos es la obra más importante de Platón y de una enorme relevancia para la política de Occidente, lo cual, de ser así, explicaría muchos de los defectos, problemas y errores que tienen nuestros sistemas políticos actuales, que ciertamente no son utópicos. Por ejemplo, para Platón, o para Sócrates, del que se supone que Platón era solamente el escriba, el Estado tiene que estar formado por grupos o clases sociales claramente separadas. Los trabajadores o artesanos, los guardianes, que son la fuerza militar y la policía, y los gobernantes. Como Platón y Sócrates eran filósofos, tuvieron la original ocurrencia de pensar que esa sociedad debería tener como monarcas a filósofos reyes, ya que según ellos solo un filósofo puede reconocer la verdad y gobernar con sabiduría y justicia. Resulta un poco difícil aceptar esto después de conocer a filósofos como Martin Heidegger, Alexander Dugin o los promotores y defensores de todo tipo de atrocidades y barbaridades nazis, dictatoriales, monárquicas, autoritarias, nacionalistas, racistas, inquisitoriales y de otras delicias, todos ellos filósofos, pero como lo dijo Platón, un punto razonable de Platón es la idea de que todas las personas deben tener la misma educación y a través de pruebas se determina quién va a pertenecer a cuál clase, eso sí, para el resto de su vida. La mezcla de ideas progresistas y absurdas se sucede. Las mujeres deben tener derecho a la misma educación que los hombres al ser iguales en todo menos en fuerza física, lo cual era avanzadísimo para entonces, pero las relaciones sexuales solo estarían permitidas entre los más fuertes para tener a los mejores hijos, una especie de selección de ganado de la que por entonces nadie se avergonzaba, considerando cómo trataban los espartanos a los niños con deformidades. Al menos según lo cuenta Plutarco, los espartanos inspeccionaban a los recién nacidos y los que tenían deformidades patentes o defectos graves eran sacrificados o al menos dejados morir. Lo de dejar morir a la intemperie niños no deseados fue una práctica bastante común entre griegos y romanos. El caso es que con enormes contradicciones y con lo que sería razonable quizás en el siglo VI antes de la era común, la República de Platón y Sócrates pretende decirle al mundo cómo debe vivir, a todo el mundo, para que todo el mundo sea feliz. Una hazaña bastante complicada por decirlo menos. Por cierto que en otro de los diálogos de Platón, el Timeo, se habla de una tierra maravillosa, una isla frente a las columnas de Hércules, es decir, donde acaba el Mediterráneo o donde empieza el Océano Atlántico, que era igualmente una comunidad ideal y enormemente avanzada en la cual los más ingenuos todavía creen, la Atlántida. Alrededor del año 400, el poeta chino To Yuanming se imaginó un lugar al otro lado de una estrecha gruta con una población que vivía de modo ideal, y para que no se sientan tan originales los New Ageros,
Vivían en armonía con la naturaleza, con tierras fértiles, estanques transparentes y comida abundante para un poblado de preciosas casas con gente de todas las edades. También existe la imaginaria Kokain o Cocaña, que es como Jauch en español y Schlaraffenland en la tradición alemana, un lugar donde domina la abundancia, no es necesario trabajar y en muchas de sus representaciones el sexo es libre y sin tabúes, y que incluye maravillas como cerdos asados que pasean por el pueblo llevando cuchillos en la espalda para que todo el mundo se sirva sin problema. Ni qué decir que la eterna juventud es otra de las características que disfrutan los habitantes de todos esos pueblos imaginarios. Otro pueblo así, imaginado después del descubrimiento de América, fue la ciudad de los Césares, Trapananda o Linlin, una población situada en un valle de los Andes entre Chile y Argentina, donde abundaban el oro, la plata y los diamantes y donde su gente vivía sin preocupación alguna. Y ya, para 1933, el autor británico James Hilton se inventaba Shangri-La, una ciudad en las montañas de Kunlun donde la gente vivía en la absoluta felicidad, siendo casi inmortales y disfrutando de una abundancia generosa. Al parecer, Hilton se inspiró en otras utopías, desde la de Trapananda hasta algunas de las escrituras tibetanas de las que se hablaba desde el siglo IX. Y llegamos así a Utopía, el libro publicado por Tomás Moro en 1516 que explicaba cómo deben ser las cosas en un Estado. Aquí vale la pena aclarar que una cosa es describir una sociedad perfecta donde todo está funcionando maravillosamente bien sin tener que contar cómo se llega allí, lo cual no pasa entonces de ser un ejercicio de fantasía y en todo caso de un poderoso deseo de sacarse la lotería sociopolítica. Otra cosa muy distinta es proponerse diseñar una sociedad que a partir de la que tenemos hoy evolucione hasta ser efectivamente perfecta. La plantilla de Sócrates a través de Platón es de esta segunda categoría y la utopía de Moro es ambas. En su libro, Tomás Moro describe una isla de 54 ciudades, cada una con no más de 6.000 grupos familiares formados por entre 10 y 16 adultos, a saber por qué este número le resultaba relevante a Moro. Hay filarcos que son representantes electos de cada 30 grupos familiares y protofilarcos, representantes que eligen cada 10 filarcos y que a su vez elegían al príncipe de la ciudad mediante voto secreto, lo cual le gustó a los demócratas. No había propiedad privada, lo que le gustó mucho a los comunistas, y las casas no tenían cerraduras. Hombres y mujeres aprendían y desempeñaban diversos oficios, lo cual gusta a los feministas. No había desempleo con jornadas de 6 horas que hoy resultarían maravillosas para los sindicalistas y cada grupo familiar tenía derecho a poseer 2 esclavos. ¿Esclavos? 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 Pues sí. A don Tomás quizás no le gustaba la propiedad privada de las cosas, pero la propiedad privada de la gente le parecía bastante menos condenable. Eso les gusta a algunos nostálgicos del pasado en todo caso. Pero por otro lado, Moro inventó el estado del bienestar, lo que emociona a los socialdemócratas, con hospitales gratuitos, eutanasia y divorcio, pero con prohibición del sexo premarital con pena de celibato de por vida, cosa que no le gusta a casi nadie. En Utopía hay tolerancia para varias religiones, pero no para los ateos que son rechazados por ser considerados como un peligro para el Estado. Mira, como hoy. Y el castigo de los ateos es que los sacerdotes conversen con ellos y les den la lata hasta convencerlos, tarea que hoy asumen algunos como su misión en la vida en YouTube y en Twitter. Y en Utopía la vida privada no existe, todo se hace en público. Evidentemente, Moro escribe desde su punto de vista personal y su utopía está diseñada para abordar los problemas que él veía que tenía la sociedad del siglo XVI en la que él vivía. Porque toda utopía tiende a ser respuesta a un momento dado, a los problemas de un momento dado, pero cuando la historia avanza, la utopía empieza a quedar mal, como tratar de meterle una camisa de niño a un adolescente deportista. Si bien es imposible citar toda la literatura utópica, Wikipedia hace una lista de más de 100 obras y es de dudarse que esté ni de lejos completa, quiero hacer mención de La ciudad del sol, obra de protociencia ficción del italiano Tommaso Campanella, cuyos habitantes viven en un comunitarismo pleno, regidos por una élite benévola como la de Platón y Sócrates, y Nueva Atlantis de Francis Bacon, que como codificador inicial que fue de los métodos de la ciencia y sobre todo del experimental, nos muestra un mundo donde los experimentos científicos son la base del progreso de un Estado ilustrado. Quizás es lo más parecido a la realidad que vivimos hoy, pero que tampoco es una utopía.
En lugares ocultos de la Tierra o en el Sol, en la Luna o en planetas lejanos, los escritores han planteado todo tipo de utopías y distopías o antiutopías, sociedades especialmente horrendas como un mundo feliz de Huxley con su felicidad químicamente garantizada y sus clases sociales separadas desde su concepción en fábricas de niños, con su sexo obligatorio, por supuesto. O el 1984 de Orwell, o la antecesora de ambas novelas, Nosotros, del brillante escritor ruso Yevgeny Zamyatin. En todas ellas, so pretexto de una sociedad perfecta y uniforme, se crea un autoritarismo asfixiante y deshumanizador. Es la opresión en nombre de la libertad. Pero todas las utopías imaginarias son relatos morales. Finalmente, las cosas se ponen más interesantes cuando se intenta llevar a cabo un proyecto utópico. Vamos a ver algunos. Esta sociedad es horrible y el Estado es una porquería. No importa cuándo ni dónde diga usted esto, sea en un autoritarismo de derecha o en una democracia liberal, en una monarquía absolutista o en un Estado comunista, siempre habrá mucha gente que estará de acuerdo con usted. En muchos casos estará de acuerdo con usted de manera enormemente justificada, dadas las condiciones de la realidad. En otros casos, porque basta pensar que nuestro mundo no es perfecto para molestarse y exigir que alguien lo haga perfecto ya. En otros casos porque la pose rebelde siempre vende y en algunos simple y sencillamente porque, como todo mundo lo dice, ahora, señalar lo que está mal es relativamente fácil, casi cualquiera lo puede hacer. Lo difícil del acto y lo que se han propuesto las utopías en la realidad es resolver lo que está mal y diseñar y crear una sociedad, una organización que resuelva los problemas existentes y además que no cree otros nuevos que pueden resultar incluso peores. Y allí es donde suelen estrellarse los planes más ambiciosos de los que ha habido muchos. Muchas de las sociedades utópicas con las que se ha experimentado en la vida real tienen fundamentos religiosos. Una de las primeras fue la que organizó el alemán George Rapp en Pensilvania con 600 seguidores en 1824 y a la que llamó la Sociedad de la Armonía. Compraron tierra, se aislaron del resto del mundo mientras esperaban la llegada de la revelación universal. La propiedad era comunitaria, todo era de todos y por razones religiosas se prefería el celibato al matrimonio. El experimento se asfixió en cosa de 3 años por las reclamaciones legales de antiguos miembros que creían que merecían mejor compensación por su trabajo y tiempo y por rebatingas sobre las propiedades que los miembros habían dejado atrás en Alemania y al demonio el comunitarismo, además de que las profecías de Rapp no se hacían realidad. Y sobre todo, su política de celibato impedía que nacieran nuevos miembros dentro de la comunidad, mientras que la gente de fuera no tenía mucho interés en inscribirse en el club. Lo que queda como memoria es un pueblo llamado Harmony, donde hoy viven menos de 1000 personas. Menos religiosa era la comunidad Nashova en Tennessee, fundada por la pionera Frances Wright en 1825 y que se dedicaba a tratar de emancipar y educar a los esclavos para que compraran su libertad y emigraran a Haití. Y se dedicaba también al amor libre, interracial, pero no igualitario. Los esclavos de la comunidad nunca dejaron de serlo y el experimento duró también menos de 3 años. Otro proyecto contemporáneo fue el de Robert Owen, el industrial textilero británico fundador del socialismo como idea y que trató de llevar a cabo sus ideas más radicales en una comunidad llamada Nueva Armonía, porque le había comprado las tierras a la comunidad de Armonía de George Rapp. Con parte de su fortuna, este empresario adquirió edificios y tierras en Indiana para crear un pueblo de unidad y cooperación mutua. Pero aunque llegó a atraer a más de 1000 residentes y a establecer innovaciones como la primera biblioteca pública y la educación pública y gratuita para hombres y mujeres, el proyecto fue un desastre económico y se disolvió en cosa de 2 años. Las ideas de Owen, sin embargo, impulsaron la creación de otras muchas comunas en Estados Unidos, Escocia, Inglaterra e Irlanda, ninguna de las cuales prosperó. En palabras de uno de los miembros de Nueva Armonía, Josiah Warren, nuestros intereses comunes estaban directamente en guerra con las individualidades de las personas, las circunstancias y el instinto de autoconservación. Robert Owen fue uno de los socialistas originarios a los que Marx y Engels criticaron por ser socialistas utópicos, y no porque creyeran en una sociedad perfecta o en una utopía, sino porque a ojos de los dos filósofos alemanes era una utopía que el socialismo fuera a lograrse persuadiendo a los capitalistas a entregar los medios de producción. A cambio, los autores del Manifiesto Comunista y su heredero Vladimir Lenin proponían la toma violenta del poder y un interreino de dictadura del proletariado, después de la cual
se instauraría una utopía marxista que ellos llamaron modestamente la etapa final del desarrollo humano, donde no habría ni clases ni lucha de clases, con un total equilibrio social, sin estructuras familiares, sin religión ni propiedad, donde el Estado se marchitaría y la economía funcionaría de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Ni qué decir que los intentos por poner en práctica esta ruta a la utopía no han sido nada alentadores, aunque los verdaderos creyentes siguen pensando que el verdadero comunismo es posible y siguen luchando por instaurarlo. Buena suerte, o mejor no. Fue en Estados Unidos durante el siglo XIX donde se desarrolló la mayoría de las comunidades utópicas experimentales. Se habla de al menos 120, todas las cuales fracasaron, algunas basadas en la religión, otras en creencias compartidas por sus fundadores, fueran el vegetarianismo, el nudismo, el amor libre, la igualdad social y económica, el retorno romántico a la naturaleza al estilo de Juan Jacobo Rousseau, la importancia de la educación o los escritos de uno u otro filósofo, en particular Charles Fourier. A mediados de ese siglo, sin embargo, los experimentos se fueron haciendo más escasos, y tuvo que pasar un siglo para que renacieran con la difusión de las abigarradas creencias del New Age en todo el mundo occidental. El rechazo al materialismo, el rechazo a la guerra de Vietnam, el cuestionamiento a la realidad de su sociedad, la naciente conciencia ecológica, el regreso a lo natural, las filosofías orientales, las ideas de un socialismo más o menos infantil llevaron a la creación de comunas hippies que de nuevo fueron un fenómeno casi exclusivamente estadounidense y que florecieron en las décadas de 1960 y 1970, llegando a sumar más de 2000 y que en su mayoría se disolvieron, a veces entre agrias discusiones sobre sexo, dinero y posesiones, a veces por desacuerdos teóricos o religiosos, por la explotación y locura de un líder carismático, como fue el caso del mundo ideal que iban a crear en Jonestown los seguidores del predicador Jim Jones, y al menos en un caso despeñándose en el crimen más brutal, como fue el caso de la Comuna de la Familia encabezada por Charles Manson. En todo caso, la tendencia a que las cosas se pongan feas después de un tiempo es la norma en las comunidades utópicas. Las pocas comunas hippies que sobrevivieron acabaron dejando de lado buena parte de sus ideas originales para adoptar actitudes más prácticas. La que en 1971 comenzó como la Hermandad del Sol en California con cientos de seguidores de un visionario llamado Norman Paulsen, pasó por épocas de enormes convulsiones, numerosas deserciones, aislamiento, acopio de armas, adicciones a las drogas, entre ellas una costosísima del fundador, hasta ser una empresa multimillonaria que hoy está habitada por apenas una treintena de personas, muchos de ellos viejos hippies, pero millonarios. La Federación de Comunidades Igualitarias, sí, de verdad existe eso, la Federación de Comunidades Igualitarias, solo reconoce a las comunas que tienen propiedad común de la tierra y de sus ingresos, que trabaja igualitariamente, que defiende la no violencia y la sostenibilidad ecológica, además de practicar la democracia directa en todas las tomas de decisiones. En resumen, que solo reconocen a 7 organizaciones actualmente. Y es que pocos grupos utópicos consiguen sobrevivir más allá de un par de décadas y generalmente lo logran porque descansan sobre la base de un grupo enormemente comprometido con sus ideas, dispuesto a aislarse del resto de la realidad en mayor o menor medida y sobre todo que son recelosos del cambio y por lo tanto enormemente conservadores, como suele darse al paso del tiempo con muchos revolucionarios. La pregunta es si la experiencia de estas comunas, de estos experimentos sociales, es trasladable a más de 8.000 millones de primates peculiares, distintos, variados y contradictorios. ¿Puede llevarse a todos ellos la forma de vida de una pequeña comunidad que tiene la distinción de tener la menor huella de carbono del mundo para su tamaño, como es Findhorn en Escocia, aunque tenga otros problemas sociales? ¿Y qué valor tiene para todos nosotros, fuera de su muy válida satisfacción personal, que una comunidad de 175 personas como The Farm, la granja en Tennessee, esté fuera de la red eléctrica cuando produce su electricidad con biocombustibles y con paneles solares para los que dependen de la tecnología de la que supuestamente están huyendo? ¿Qué enseñanzas para toda la humanidad tiene la exitosa ecovilla de Auroville en la India, si sobrevive del turismo internacional con sus tan antiecológicos aviones y de donaciones y subvenciones, ya que no tiene capacidad de ser autosuficiente? Desde un cierto punto de vista, todos los diseñadores de sociedades tienen razón.
Si todos los seres humanos se comportan de manera enormemente altruista, desprendida y solidaria, las sociedades utópicas anarquistas, incluido el comunismo, serían perfectamente viables y deseables. Si todos los seres humanos se comportaran maximizando sus intereses, pero teniendo en cuenta los de todos los demás, sin la tendencia a abusar de otros, incluso el capitalismo laissez-faire sería una utopía viable y hasta deseable. Si todos los seres humanos pensaran igual, si todos los seres humanos fueran igualmente morales alrededor de una misma moral, las cosas serían sin duda muchísimo más sencillas. La mayoría de las utopías precisamente lo que hacen es pasar por alto la condición humana. Si todos los seres humanos pensáramos exactamente igual sobre cualquier teoría política, propuesta económica, sugerencia social o esquema moral, la construcción de la utopía sería un asunto sencillo, rápido y sin dolor. De hecho, ya la tendríamos. Ya nos habríamos puesto de acuerdo. Y si no lo hemos hecho, es entre otras cosas porque la condición humana no parece estar hecha a la medida de las utopías. Las utopías esperan que los seres humanos se comporten igual, ya no solo que piensen igual, sino que no tengan más ambiciones, más maldad, menos honestidad, mayor desagrado ante ciertas cuestiones que a otros les parecen tan normales y tan hermosas que no entienden cómo es posible que la gente no las acepte. Toda utopía debería tener en cuenta los problemas, defectos y omisiones de la condición humana, la enorme variabilidad entre los seres humanos, pero si los tiene en cuenta, la utopía se vuelve imposible. Quizás por eso muchas de las utopías que se nos han propuesto se han tratado de imponer por la fuerza. Incluso el nazismo era una utopía, quizás no para usted ni para mí, pero sí para quienes iban a vivir en su mundo ideal, corporativo, ideológica y étnicamente uniforme. Pero, como otras comunidades utópicas, el Reich, que iba a durar 1000 años, no resistió ni 13. Y es que diseñar una sociedad, por todo lo que mencionamos, es enormemente difícil. Aunque los conspiranoicos y muchas personas que no se dan cuenta que son conspiranoicos creen que ya está diseñada una sociedad, la nuestra. Una sociedad en la que todo acontecimiento social, político y económico está regido cuidadosamente y predeterminado desde hace mucho tiempo por una élite misteriosa que tiene un guión preciso de cuanto ha acontecido y acontecerá en el mundo. La realidad es totalmente distinta. Las élites ascienden y caen. Las más poderosas casas reales de la historia en todo el mundo se difuminan en la niebla, sustituidas por otras, derrotadas por sí mismas o apartadas por movimientos sociales que las desaparecen o las convierten en meros adornos. Las grandes empresas ascienden y caen. Las familias más ricas e influyentes de una época y un lugar dejan de serlo. Y todos los acontecimientos sociales, políticos y económicos que nos rodean tienen ese aroma a lo inesperado, a lo catastrófico, a lo incierto, a la idea de que no hay nadie al timón. También de allí que muchos busquen la uniformidad de lo previsible en una sociedad tersa y satisfecha por amor o por la fuerza. Pero quizás más que diseñar una sociedad perfecta para gente tan diversa, esa gente tan diversa que muchos que proclaman el amor a la diversidad desean imponerle un pensamiento único, que es lo menos diverso del mundo, lo mejor sea buscar moldear los cambios no en busca de la perfección, sino de objetivos más alcanzables. Disminuir el sufrimiento, el hambre, la pobreza, que más y más personas vivan dignas a su manera y que menos y menos personas queden abandonadas, caídas a un lado de la vía del tren que va recorriendo su sociedad. Más que sembrar la semilla imaginaria de la sociedad perfecta, quizás nuestra tarea como seres sociales que somos, y pobres de los que creen que no lo somos, es empujar aquí, facilitar allá, dificultar más allá, para irle dando forma a nuestro futuro como se hace con un árbol al que no se le puede obligar de golpe a ser de cierto modo, pero con paciencia, tiempo y esfuerzo se le puede dar forma. Nuestras sociedades no han sido creadas por la idea de alguien, ni por el diseño de una élite, ni por la decisión de un grupo poderoso, sino que han evolucionado de modo similar a los organismos, cambiando cuando lo necesitan, no cuando quieren, y cambiando hacia donde necesitan hacerlo, no hacia donde le parece buena idea a un filósofo, un político, un líder religioso o un novelista. Como en tantos otros casos, esto es un proceso difícil, ingrato y lento, pero a lo largo de la historia, y si vemos lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana en todas sus sociedades, parece que esa ha sido la manera de ir haciendo un mundo un poco más habitable, reuniendo las genialidades de individuos y las voluntades colectivas, todos empeñados en ser mejores que en el pasado, más que empeñados en tratar de alcanzar la utopía de la perfección. ¿No cree usted?